Les voy a estar dejando en pantalla la diferencia de precios del mismo auto. El lado de acá le voy a poner en China y del lado de acá le voy a poner el precio en Ecuador. ¿Y ustedes a qué creen que se debe esta diferencia de precios? ¿Creen que toda esta ganancia se la lleva el concesionario? Y nada, con esta introducción les doy los buenos días y la bienvenida a este nuevo video, donde vamos a estar viendo cuáles son los costos de importar autos eléctricos de China a Ecuador. Porque si bien estos autos eléctricos no van a estar pagando impuestos, o por lo menos así es como se dice de manera general, pues en realidad sí van a estar pagando algunas cosas. Y justamente esto es lo que les voy a explicar en este video. Y bueno, vamos a comenzar con algunos ejemplos de autos que, si bien estos costos los sacó la IA, a lo mejor no están del todo correctos, así que espero que los vean como una aproximación y un ejemplo de la diferencia que hay del auto en China versus el auto en Ecuador. Y el número uno sería el BYD Dolphin, que es un hatchback urbano. Este está costando $14,000 en China, al cambio obviamente, y acá en el Ecuador podría costar hasta $23,990. Un Leapmotor T3, que también es un city car compacto, en China costaría unos $9,500 y acá en Ecuador estaría costando unos $19,990. El Ora 03, que también es un hatchback, estaría costando en China $18,000 y en Ecuador $31,990. Y el BYD Han, que sería un sedán de lujo en China, tendría un costo en este país de $35,000 y en Ecuador estaría costando $64,000. Así que, a manera de consejo, en esta parte del video les comentaría que si vas a comprar un auto eléctrico, fíjate primeramente cuál es el precio en China, más que nada para que logres ver la diferencia, porque acá en el Ecuador todo se equipara a precio de mercado. ¿Y esto qué significa? Pues que ven el auto, ven las calidades, ven la percepción o la presencia que pueden tener en el auto y en base a eso le ponen el precio. Y no le ponen el precio en base a realmente el costo de fabricación que tiene en China. En cambio, estos precios en China te dan una mejor idea de en qué gama está el vehículo que tú estás comprando. Puede ser que tú tengas dos modelos que aquí en Ecuador cuestan lo mismo o tengan poca diferencia de precio, y sin embargo en China haya una diferencia de precio mayor, en cuyo caso te aconsejo que te compres el que cueste más en China, porque realmente ese es el que te va a dar más valor por tu dinero. Así es que ahora sí vamos a ver el desglose de costos de la importación, el cual se divide en tres grandes costos. Y el primero va a ser la logística, lo que es el flete y seguro. El segundo van a ser los tributos de importación, que sí existen, aunque sean menos que los otros autos. Y finalmente la estructura operativa del concesionario, donde también está incluida la ganancia del mismo. Así es que nada, el flete marítimo, saliendo de los puertos de China hasta Guayaquil, Ecuador, te estaría costando entre 1.500 hasta 2.500 en dependencia del tamaño del auto y el espacio que ocupa en lo que son los contenedores o las bodegas de carga de los barcos que lo van a estar trayendo. Luego vamos a tener el seguro, que protege la mercadería durante ese trayecto, que sería el 5% del valor declarado del auto. También tenemos gastos portuarios, de lo que es desembarcar el auto del mismo barco y obviamente pasarlo por la aduana hasta entregarlo al concesionario. Estos valores podrían ir entre $300 y $500 por cada vehículo. Y sí, como puedes ver, no cuesta lo mismo traer un city car urbano que traer una SUV de casi 5 metros de largo. Y sí, ahora vamos a ver lo que son los tributos y aranceles. En este caso, en Ecuador, los autos eléctricos tienen 0 arancel y 0 IVA, y tampoco van a estar pagando el impuesto a los consumos especiales o ICE, pero sí pagan lo que es el FODINFA, que es el 0% del valor declarado. También paga el impuesto del 5% a las salidas de divisa, y también por servicios aduaneros estaría pagando entre el 1 y el 3% del valor. Así es que vamos a hacer los cálculos, por ejemplo, con el BYD Dolphin, que ya estuvimos viendo al inicio, que es un auto con un valor neto de $14,000.
A esto le sumarías 2.000 de logística, sería igual a 16.000. Luego con los atributos y aranceles es aproximadamente un 6.5%. Eso estaría sumando unos $1.040 adicionales. Con lo cual el auto estaría llegando al concesionario a un precio de $17.040 aproximadamente. Y bueno, como aclaración también tener en cuenta que los autos híbridos pues tienen otros impuestos específicos, entonces depende mucho del tipo de auto, por eso como ejemplo estamos tomando el auto eléctrico como tal para hacer todos estos cálculos. Y aquí ya llegamos al punto número 3 de los gastos, que sería los costos de operación de los concesionarios, ¿no? Y el concesionario te va a cobrar lo que es la garantía y la postventa del vehículo. Esto va a representar entre el 5 y el 10% del costo neto de ese vehículo. También te van a cobrar lo que es marketing, venta y showroom, que es básicamente pagarle a los vendedores, los locales, la publicidad y el tiempo que va a estar en exposición ese vehículo o en almacenamiento. Esto aproximadamente va de nuevo de un 5 a un 8% del valor. El transporte interno también, digamos, si el auto se va a vender en Quito, pero entró por Guayaquil, puede estar costando ese traslado entre $200 y $400 por unidad. Y por último vamos a tener el margen de utilidad o lo que es la ganancia de los concesionarios, que va a estar entre el 5 y el 12%. Si volvemos al ejemplo del BYD Dolphin y sumamos estos últimos costos, pues vamos a estar viendo que realmente el auto queda en unos $22.150. Con lo cual podemos ver una cosa, y es que si bien se dice que el auto eléctrico podría estar bajando de precio cuando la tecnología mejore, sea más barato de producir, también las baterías sean más baratas de producir. Una vez que vemos todo este desglose de costos, por lo menos para traer un vehículo acá al Ecuador, nos damos cuenta que realmente los costos actuales no van a bajar muchísimo y los costos de operación y de traída, pues yo pienso que tampoco. Lo que sí es posible que por temporadas haya una disminución pequeña en lo que son los traslados en barco y cosas así, que es donde más hay variación de costos, pero aún así yo no creo que pueda influir mucho en el precio del vehículo, con lo cual yo creo que tenemos que acostumbrarnos a pensar que los precios actuales van a ser los que van a mantenerse, y una vez más estamos viendo un encarecimiento de los productos automotrices, y obviamente esto para nuestra región de Latinoamérica va a derivar en que es más difícil acceder a esta movilidad que se está planteando como la movilidad del futuro. Así es que nada, vamos a preguntarle a la IA si piensa que realmente pueden bajar los costos de los autos eléctricos en Ecuador. Teniendo en cuenta los costos de importación de un auto eléctrico de China a Ecuador, cuando baje un poco el precio de la tecnología, ¿crees que realmente haya un impacto en el precio o los precios van a ser muy similares? ¿Y en qué parte de esta importación crees que haya las caídas de precios mayores? Es una excelente pregunta que toca el punto clave de la movilidad eléctrica en Ecuador. La respuesta corta es sí, habrá un impacto en el precio, pero este será limitado en comparación con el precio en China. El factor principal que impedirá que los precios bajen drásticamente es la estructura tributaria y de comercialización en Ecuador, a pesar de los incentivos y el Tratado de Libre Comercio, TLC, con China. La reducción del costo de la tecnología, especialmente la batería, el componente más caro, sí se trasladará al precio final, principalmente porque el costo de fabricación de las baterías, el 30 a 40% del costo total del auto, está en una curva descendente a nivel global. A pesar de que el costo de la tecnología en China caiga significativamente, el precio de venta al público en Ecuador no bajará en la misma proporción. La principal limitación se encuentra en la estructura de costos de importación y comercialización. La inversión en postventa, garantías ente, inventario de repuestos y desarrollo de la red de carga se incluye en este margen. Es un costo fijo para la empresa que minimiza la transferencia total de la reducción de costo FOB al consumidor. La verdadera democratización de los autos eléctricos en Ecuador solo ocurrirá cuando el precio en China sea tan bajo que, incluso con el IVA del 15% y los costos logísticos, el precio de entrada se acerque a los $15.000 estadounidenses, $18.000,
Y sí, bueno, por lo menos la IA está de acuerdo conmigo en que el impacto en el precio no va a ser muy grande. Y bueno, si los costos de la electricidad suben debido a la adopción en masa del auto eléctrico y también probablemente los impuestos suban porque el gobierno necesita recaudar más de estos autos cuando ya sean masivos, ¿realmente crees que el precio se baje o crees que pueda subir? Esa es la pregunta clave que define la viabilidad a largo plazo de la adopción masiva de autos eléctricos en cualquier país, especialmente en Ecuador, donde la economía depende de impuestos a los combustibles. Teniendo en cuenta los factores que usted menciona, aumento del costo de la electricidad y aumento de impuestos, es muy probable que el precio de compra y el costo total de propiedad, CTP del auto eléctrico, no sigan bajando al mismo ritmo que la tecnología, y de hecho, podrían estabilizarse o incluso aumentar temporalmente. Así es que sí, yo creo que realmente a futuro lo que tenemos que ver es justamente si el Estado va a necesitar invertir en infraestructura y esa infraestructura va a reflejarse en aumento de costos de la electricidad o de tenencia de los autos eléctricos para hacer que un poco deje de ser tan beneficioso tener el auto eléctrico o a su vez sea todavía menos asequible de lo que es hoy. No sé qué les pareció este tema. Si tienen algún comentario al respecto, lo pueden dejar abajo. Y conmigo sería hasta el siguiente video. Nos vemos. Chao.